Yo creo que hay un equívoco importante en torno al fundamento de la democracia y es la insistencia en el consenso y en la regla de mayoría, ¿no? Por supuesto que la unanimidad es imposible, pero precisamente por eso la clave de la democracia es el disenso, no el consenso. La clave de la democracia es dar expresión a toda la pluralidad posible. Por lo tanto, la clave, insisto, es el disenso. Lo más importante o el criterio que nos permite medir la calidad de una democracia es el grado de disenso que es capaz de albergar. Y en ese sentido, naturalmente, sin demérito para las mayorías silenciosas, hay que decir que lo más valioso para la democracia es la ciudadanía activa y habitualmente la ciudadanía activa es aquella que expresa el disenso. Esa es una cuestión a la que creo que no se puede responder dando una receta. Sí se puede responder de modo orientativo. Cualquier ley, no importa la que sea, incluso si cumple el requisito básico que permitiría quizás responder a tu pregunta, respeto por los derechos humanos, por la prioridad del desarrollo y expansión de los derechos humanos, no solo por la letra, sino por una interpretación lo más extensiva posible de los derechos, incluso así es perfectamente posible, y diría que es habitual, que para un sector de la población esa ley no sea suficiente, lo cual no quiere decir necesariamente que sea una mala ley, quiere decir que no es una medida que sea proporcionada a las necesidades. Y por lo tanto, frente a cualquier ley es posible la impugnación. Negar eso es negar la raíz misma de la democracia, porque en definitiva el deber de obediencia es un deber individual. Es cierto que existe una presunción general de obediencia a la ley propia de un sistema democrático en la medida en que en ese sistema se respeta ese criterio básico de derechos humanos y hay unos mecanismos de corrección. Y por tanto, en un sistema democrático hay una presunción general de obediencia. Pero eso no excluye en modo alguno que no haya razones para la desobediencia, razones que pueden ir desde simplemente el juicio de conciencia individual hasta un criterio de oportunidad o conveniencia que para una parte de la población haga pensar que la ley no es adecuada. Otra cosa es que a su vez ese juicio sea suficientemente razonado como para impugnar en el resultado la ley. Pero que exista una presunción general a favor de un deber de obediencia a las leyes en un sistema democrático que cumple exigentemente esos estándares mínimos no quiere decir que no sea posible en todo momento la alegación de la desobediencia. Hay, al menos diría yo, tres asuntos distintos en la pregunta. Uno es el de la correlación entre promesas electorales y programas de gobierno, o desarrollo de programas de gobierno. Otro es el de los recortes en relación con los derechos. Y el tercero afecta a la noción misma de derechos sociales. Me gustaría empezar por este, para de nuevo sugerir que el lugar común que sostiene que lo primero son los derechos civiles y políticos y que los derechos sociales vienen después es un error. Ya sé que en nuestra Constitución el rango de resistencia que tienen los derechos económicos y sociales frente a los derechos civiles y políticos es mucho menor, hasta el punto de que en realidad están encuadrados en su mayoría como principios rectores. Pero es un error porque los derechos económicos y sociales responden a necesidades básicas y sin la satisfacción de esas necesidades es imposible que los sujetos sean
libres para el desarrollo de aquello que es un derecho y un deber, que es la participación en la vida pública, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, desde la libertad de expresión a los derechos de participación, a la crítica política, etc. De manera que recortar los derechos sociales, hablar de que esos derechos son menos derechos o incluso no tendrían la categoría de derechos, sería expectativas, creo que es un error conceptual y desde el punto de vista ideológico me parece una posición inaceptable. Los derechos sociales son prioridades en la medida además en que son la clave para un proceso de democracia. La mayor parte de la población, si no tiene garantizados esos derechos, no tiene otra vía para poder pasar del nivel de las necesidades elementales. Segundo, el tema de los programas y los recortes. Me parece evidente que estamos no ante recortes, por supuesto, a fortiori no ante reformas, sino ante un programa deliberado de ablación de derechos. Un programa en el que se están eliminando derechos en conformidad o en coherencia con una lógica, la del mercado, que se hace predominar sobre la lógica del derecho y de la democracia. No es de hoy, ni es de algunos teóricos, la tesis de que la lógica del mercado y la lógica de la democracia y de los derechos humanos tienen rumbos de colisión. Y la coherencia con esa lógica de mercado global en la que vivimos en este momento ha mostrado a las claras que hay un rumbo de colisión en el que hay que elegir. Para mí es claro que no se puede elegir la satisfacción del criterio de mercado, no se debe elegir, y que por tanto debe priorizarse la lógica de los derechos. Políticas que invierten esa relación entre las dos lógicas son, a mi modo de ver, políticas radicalmente ilegítimas. Y una última palabra sobre promesas y desarrollo de programas. Pocas veces he asistido a una exhibición de cinismo político tan deliberado como cuando el señor Rajoy explica, sin que se le altere el ánimo, que él sabe que no está cumpliendo las promesas, pero está haciendo lo que debe hacer. Es muy elocuente esa afirmación, porque nos indica que lo que él cree que debe hacer no es lo que ha prometido, sino otra cosa. Como mínimo tendría que explicarnos dónde y por qué tiene otro deber, quién se lo ha impuesto. Y, en segundo lugar, debía explicar también por qué acude a unas elecciones con un programa fraudulento. A mí me parece que, con independencia de la ironía de la famosa frase de Tierno Galván, que muchos invocan hoy, las campañas electorales y los programas están hechos para no cumplirlos, el fondo es un fondo muy grave. En democracia hay un contrato, y si el contrato no se respeta, no ha lugar a respetar las partes del contrato, las obligaciones del contrato. Por lo tanto, en mi opinión, la consecuencia es muy clara. Nosotros no tenemos razones para obedecer a quienes nos envían normas basadas en la infracción del contrato. Creo que la corrupción es tan solo un ejemplo de lo cierto de esa tesis que ejemplificamos en una frase, ese político inglés del 19, Lord Acton: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, por definición, el poder supone extralimitación. Y por eso, precisamente, la raíz de la democracia no está en el consenso, está en el disenso y en el control. Porque la raíz de la democracia es el conservar la titularidad del poder y, por lo tanto, tener la capacidad de poner límites efectivos a quien administra el poder en nuestro nombre. Eso, naturalmente, pone de entrada límites y críticas de enorme calibre a la democracia representativa. Creo que estamos viviendo momentos en los que se manifiesta el agotamiento de los mecanismos de la democracia representativa, incapaz de poner coto
a los abusos del poder que, como decía, pertenecen a la lógica misma de la dominación del poder. La corrupción es, creo, un fenómeno prácticamente inevitable en la medida en que demos razón a que la lógica del poder está el abuso. Lo que es importante es saber que, primero, no tenemos que caer en la ingenuidad del angelismo, de pensar que hay poderes angélicos, ninguno lo es. Y segundo, tenemos que establecer a nuestro alcance mecanismos de control. Y ahí es precisamente donde yo veo que los mecanismos de control institucional propios de la democracia representativa se muestran incapaces. Se muestran incapaces para la contaminación de lo público por parte de lo privado, de eso que algunos llaman ingenuamente con bondad la sociedad civil. La sociedad civil tiene naturalmente agentes y acciones muy positivos, pero la sociedad civil, como recordaban Ferguson y Hegel, es la bestia salvaje. La sociedad civil es también el mercado. La sociedad civil es la guerra de todos contra todos, donde puede el más poderoso. Y por lo tanto, poner cotos no solo institucionales, sino también sociales, recuperar la titularidad de la democracia es la consecuencia más evidente del grado de extensión e impunidad, y esta palabra es clave, de la corrupción al que asistimos hoy. En parte he contestado a la pregunta cuando he dicho que en mi opinión vivimos una fase, o quizá la fase final, que muestra el agotamiento de un modelo más general de democracia representativa y en el caso concreto español, del modelo de pacto que se acordó en la denominada transición. Creo que ese pacto ha mostrado a las claras sus insuficiencias, sus lagunas, sus deficiencias desde el punto de vista de lo que sería el ideal democrático de, si me permiten la expresión, de Balibar, para que alguien del que nos escuche tenga una referencia para leer Etienne Balibar, la proposición de la ega-libertad, como clave de los derechos. Me parece claro que esa proposición no está al alcance de este modelo. Las insuficiencias alcanzan en primer lugar, por mi orden de prioridades, a la desigualdad, es decir, a la falta de igualdad. Vivimos en este momento la manifestación de un proceso de incremento, a mi juicio, insoportable de la desigualdad. Un mecanismo institucional que en lugar de reducir la desigualdad la incrementa, es un mecanismo que debe ser corregido. Y en primer lugar respecto, por supuesto, a los derechos. Desigualdad en los derechos, pero también desigualdad en el acceso al poder y a la riqueza. Segundo, me parece que ha quedado claro hasta qué punto la famosa ley de bronce de las organizaciones o de los partidos que enunciara Michels, Roberto Michels, hoy vulgarizada bajo fórmulas que pretenden ser imaginativas y que en realidad, en mi opinión, descubren el Mediterráneo, como esta de las élites extractivas, se ha averado como totalmente real. Es decir, los partidos viven en una realidad paralela al de la sociedad. Las disputas entre los partidos son cada vez vistas cada vez más como disputas que no interesan. Su agenda no es nuestra agenda, ni de necesidades ni de prioridades. Por lo tanto, y cuando digo los partidos debería decir también los sindicatos, por lo tanto este es otro punto clave de revisión. Hay otros puntos menos relevantes que estos dos, pero a mi modo de ver también relevantes. En primer lugar, el sistema de organización territorial del Estado. Me parece claro que el error enorme de enunciar un artículo como el segundo de la Constitución, en el que se emplean fórmulas metafísicas impropias de la política, como hablar de la indisoluble unidad o de la indivisibilidad. Nada que es humano puede ser enunciado en términos de indisoluble o indivisible.
Podemos naturalmente decir que es un bien la unidad, que queremos la unidad, pero no definirla en los términos que nos sitúan en la figura de un hereje a todos aquellos que queremos una organización más respetuosa con la pluralidad y las diferencias de una realidad como la española, que es plurinacional, pluricultural, plurilingüística, etc. Hay otros dos temas, quizá menores, para mí importantes. Uno es el de la recuperación del ideal de laicidad, del que me parece que estamos muy lejos y en el que estamos viviendo un proceso de regreso o de retorno, y finalmente, pero no por ello anecdótico, el de la forma de Estado. A mí me parece claro que la monarquía es una forma de Estado ajena a las exigencias básicas de la democracia, y cuando además una monarquía, a través de mecanismos de opacidad, que por otra parte son los propios de la monarquía, no hay nada más que leer a quien mejor lo explicó, el constitucionalista británico Weishaupt. La monarquía necesita opacidad. La monarquía no apela a la razón, apela al sentimiento. Y sus funciones, las pretendidas funciones que desempeñaba la monarquía, hoy no las cumple y se revela más bien como una institución disfuncional en términos democráticos, por su capacidad de corrupción, por el régimen de impunidad, por su falta de representación de la realidad social, por los privilegios y por los mecanismos de desigualdad, etcétera. Sabemos perfectamente que la función que desempeña el monarca no es la de símbolo del Estado. El monarca realiza los mismos negocios que realizan otros de los privados desde la impunidad de lo público, él y su familia. Y por lo tanto creo que este es un punto que no es el prioritario, evidentemente, pero que también debería ser objeto. Por todo eso hace falta un proceso constituyente. No sé si hace falta un proceso constituyente en sí. No creo que haya que tirar por la borda la Constitución, pero que hace falta una reforma institucional muy seria, eso me parece indiscutible. Precisamente por eso la clave de la democracia es el disenso, no el consenso. La clave de la democracia es dar expresión a toda la pluralidad posible. Por lo tanto, la clave, insisto, es el disenso. Lo más importante, o el criterio que nos permite medir Yo creo que la calidad de una democracia es el grado de disenso que es capaz de albergar. Y en ese sentido, naturalmente, sin demérito para las mayorías silenciosas, hay que decir que lo más valioso para la democracia es la ciudadanía activa, y habitualmente la ciudadanía activa es aquella que expresa el disenso. Esa es una cuestión a la que creo que no se puede responder dando una receta. Sí se puede responder de modo orientativo. Hay un equívoco importante en torno al fundamento de la democracia, y es la insistencia en el consenso y en la regla de mayoría, ¿no? Por supuesto que la unanimidad es imposible, pero